Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bueno, ante todo, bienvenidos a esta conferencia dentro del Foro Benedicto XVI que estamos intentando que funcione también aquí en Panamá. Les doy las gracias por estar aquí esta tarde y vamos a meditar sobre un tema que estoy seguro de que les va a interesar, porque ustedes no son obispos, ni obispas, ni sacerdotes, ni sacerdotisas, pero ustedes, la mayoría de ustedes son padres y madres de familia, y algunos de ustedes ya son abuelos, abuelas, y están interesados, porque si no, no estarían aquí, lógicamente, en qué tienen que hacer para que sus hijos, sus nietos, se mantengan en la fe que ustedes tienen, en la fe que recibieron de sus mayores, en la fe que ha sido para todos ustedes un elemento esencial de su vida, sin el cual, sin esa fe, sin ese apoyo, pues naturalmente las cosas no hubieran sido del mismo modo, y las dificultades de su vida, dificultades como enfermedades, problemas familiares, problemas de trabajo, se hubieran llevado de un modo muy distinto. Por eso digamos que el tema de esta tarde es la evangelización entre dos extremos: el extremo del secularismo, el extremo del abandono de Dios, y el extremo de las sectas. Dos extremos, dos peligros que hacen naufragar esa evangelización, por ejemplo, en la familia, como transmisión de la fe de los padres a los hijos. O dejan de ir a la iglesia, o en algunos casos se van a experiencias que pueden tener cosas positivas, pero que desde luego tienen otras muy negativas y que no son la tradición católica. Primero quiero situar el problema dentro de lo que es el contexto de América Latina, porque estos dos extremos, estos dos peligros, no se dan del mismo modo en Europa. Nosotros apenas tenemos el efecto de las sectas. Existen, por supuesto, existen las llamadas iglesias protestantes históricas, luteranos, anglicanos, reformados, pero las sectas no es un fenómeno europeo, y si ahora están creciendo un poco más, se debe a que sintonizan con los emigrantes latinos que han llegado a los países europeos de una forma particular a España. Nosotros no tenemos un problema de sectas. Hace unos años parecía que los testigos de Jehová iban a ocupar un lugar representativo. Existen, efectivamente, como existen los mormones, por citarles dos, como existen los adventistas, pero no tienen un peso, no son un elemento a tener en cuenta. Existen, hay católicos que se hacen de una de estos grupos que les he mencionado, no tiene nada que ver con la situación de Latinoamérica. Incluso dentro del continente americano no es igual Latinoamérica que Norteamérica. Muchas de las sectas tienen su origen en Norteamérica y en buena medida han llegado a Latinoamérica, pues a veces se dice que inspiradas por la CIA, apoyadas por la CIA, con el objetivo de frenar la deriva de la Iglesia Católica hacia la teología de la liberación. Bueno, esta no sé si es una realidad o una leyenda urbana. En cualquier caso, la situación en Norteamérica, aunque las sectas o las iglesiuelas, ¿no?, es decir, iglesias diminutas, están más presentes allí que en Europa, no tienen ni la virulencia ni la importancia que tienen aquí, en toda Latinoamérica. Habría que decir también, naturalmente, que no toda Latinoamérica es igual, eso lo saben ustedes perfectamente, las estadísticas están ahí. La situación de un país como Guatemala
por hablar de un país centroamericano, pues no es la misma que la situación de Panamá. En Guatemala hoy ya son, si no mayoría, casi mayoría, los guatemaltecos que se sienten pertenecientes, aunque estén bautizados en la Iglesia Católica, que se sienten pertenecientes a uno u otro de estos grupos que nosotros llamamos sectas y que se multiplican cada día por doquier. Quizá Guatemala o Honduras pueden ser casos más extremos, no es igual en todo el continente latinoamericano, pero sí que hay, no cabe duda, una tipología parecida. Por lo tanto, nos encontramos que a la hora de evangelizar, después veré cuáles son los 3 niveles de la evangelización, a la hora de evangelizar, tanto el señor obispo o el señor sacerdote como el papá, la mamá o el abuelo o la abuela, como uno mismo, ¿verdad?, pues se encuentra siempre en Latinoamérica, en Panamá, se encuentra entre estas 2 dificultades, estos 2 peligros: secularismo y sectas. Vamos a ver un poco, vamos a describir ambas cosas, por qué son unos peligros, cómo nos afectan, y después intentaré decirles qué respuesta tenemos que dar para afrontar sendos peligros. Vamos primero con el secularismo. Miren, secularismo significa vivir como si Dios no existiera. En un primer momento hay que distinguirlo entre secularismo de secularización. Son conceptos demasiado exquisitos quizá para una persona que no es un profesional de la materia, ¿verdad? Pero son conceptos que efectivamente tienen una gran diferencia entre sí. Secularismo significa vivir como si Dios no existiera. Vivir es vivir, es decir, hacer dinero como si Dios no existiera, no tener en cuenta normas morales de ningún tipo, hacer política como si Dios no existiera, hacer legislación como si Dios no existiera, pero también hacer investigación, por ejemplo, investigación biomédica, como si Dios no existiera. Y naturalmente vivir es divertirse como si Dios no existiera, casarse o arrejuntarse o tener, con esta película que está recién estrenada, un novio o una novia con derecho a roce, decimos en España, aquí la han titulado de otra manera, ¿verdad? Es decir, vivir en todos los aspectos de la vida, economía, la política, la diversión, el trabajo, la familia, vivir como si Dios no existiera. Bueno, esto es la secularización, esto es el secularismo. Esto tiene un precio, es decir, tiene una consecuencia. Cuando se vive como si Dios no existiera, puede resultar durante un cierto momento gratificante, puede resultarte liberador, pero a otro momento pagas las consecuencias. Y las pagas, no me refiero al momento del juicio eterno, cuando el Señor te llama y te dice: ven aquí, que has sido un crápula, has sido un corrupto, has sido un asesino, sino que las pagas ya aquí en la tierra, porque has vivido como si Dios no existiera y por lo tanto no has tenido en cuenta la existencia de leyes morales. Y no me refiero solo a leyes católicas, leyes morales católicas, sino a leyes más básicas que las católicas, lo que llamamos el derecho natural, la ley natural. No has tenido en cuenta esto y ahora resulta que tu hígado está destrozado. No está destrozado porque la Iglesia te ha castigado, sino porque te has pasado con la bebida. Has vivido como si Dios no existiera y ahora resulta que tienes un cáncer de pulmón. No porque la Iglesia te ha castigado, sino porque te has pasado con el tabaco. Has vivido como si Dios no existiera y ahora resulta que tus hijos son unos hijos inaguantables que te dan un montón de problemas y quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque al vivir como si Dios no existiera, no les has dedicado, cuando tenías que hacerlo, el tiempo suficiente, la atención suficiente. Entonces crecieron como criaturas salvajes, quizá con suficiente dinero como para convertirse en unos malcriados. Y así todo lo demás. Es decir, vivir como si Dios no existiera, repito, tiene en un momento dado de la vida un atractivo, pero hay otro momento de la vida en el cual lo que tiene es un precio
que se paga sí o sí, se paga necesariamente. ¿Y de dónde viene este vivir como si Dios no existiera y en qué consiste? Esto, en el fondo, viene de una mentalidad que presenta al hombre como alguien que puede decidir por sí mismo lo que quiera sobre lo que quiera. Es decir, viene de un concepto equivocado de libertad. La libertad, que es una cosa maravillosa, la libertad también tiene que tener unas limitaciones. De hecho, todos asumimos que mi libertad, tu libertad, su libertad, tiene que tener limitaciones. Yo voy con mi carro conduciendo y veo un semáforo en rojo. Y yo digo, yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo me salto el semáforo en rojo. Y claro, pero ¿qué sucede a continuación? Que probablemente atropello a un peatón que está cruzando o que muy probablemente voy a chocar contra otro carro que estaba pasando confiadamente con su semáforo en verde. Por tanto, la libertad, que es uno de los valores máximos de nuestra sociedad, máximos desde el punto de vista teórico, porque precisamente el exceso de libertad reduce la libertad nos ha llevado a considerar en nuestro tipo de mundo que cualquier norma ética, y por lo tanto Dios como aquel que garantiza la objetividad de las normas éticas, es un peligro para la libertad. Adoramos la libertad. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y repito, esto lo notamos en nosotros mismos, lo notamos en los hijos, lo notamos en la sociedad. Un rechazo a que alguien te ponga normas. A veces un rechazo violento, otras veces, por ejemplo, los hijos, ¿no? Que a veces es un rechazo realmente violento, incluso con agresividad física en casos extremos, o con agresividad verbal de una manera más frecuente. No te metas en mi vida. Yo quiero hacer lo que me dé la gana. Tú no eres quien, le dice el adolescente al papá o a la mamá, tú no eres quien para decirme lo que yo tengo que hacer. En cambio sí que vas a ser quien después para pagar las facturas o para sacarle de los problemas en que su libertad le ha metido. La libertad mal entendida en el fondo destruye la libertad. Y esta es la causa de que tantos se hayan alejado de Dios, porque le han considerado a Dios como el enemigo de la libertad. Insisto, cuando uno tiene, no sé si más sentido común o más años, ¿verdad?, se da uno cuenta de que al fin, en todo, siempre hay que pagar un precio. O sea, si tú quieres tener una familia, tienes que pagar el precio de la familia. Si tú quieres tener un trabajo, tienes que pagar el precio del trabajo. Lo que no puedes es ir a trabajar hoy porque te apetece y después dejar una semana sin trabajar y después presentarte diciendo que ahí estás tú para coger tu puesto de trabajo, porque te dicen, mira, llevas una semana sin venir, lo siento, hemos contratado a otro, te vas a la calle, te quedas sin empleo, ¿no? Pero yo soy libre. Tú eres libre para hacer lo que tú quieres, pero yo también soy libre para ponerte en la calle y despedirte, ¿no? Tú tienes libertad para no venir, yo soy libre para despedirte, porque tú no has cumplido, yo tampoco. Entender esto en nuestra época es muy difícil. Y repito, yo creo que es una cuestión de sentido común o de tener un poco de experiencia acumulada en forma de algunas canas más o menos ocultadas, ¿verdad?, en las sienes o en la cabeza. Uno va aprendiendo en la vida que todo tiene un precio. Tú quieres tener una relación con una persona, tendrás que pagar ese precio. No puedes hacer lo que te da la gana, porque al final esa relación se rompe. ¿Quieres tener una buena salud? Tendrás que cuidar tu alimentación, tendrás que cuidar tus horarios. ¿Quieres tener que tus hijos estén bien educados? Tendrás que dedicarles una atención. Es decir, no puedes en la vida partir de esa máxima que es la que hoy se emplea de yo hago lo que me da la gana y nadie tiene que decirme nada, que parece ser está siendo esta máxima presentada como el modelo de la felicidad. Esto vendría a ser el secularismo. Quitar a Dios de la vida personal, de la vida pública, de la vida familiar, quitar a Dios de la vida, porque Dios es el gran enemigo de la libertad. Y naturalmente una de las acusaciones que nos hacen, sobre todo a los católicos,
en particular a la jerarquía católica, al Santo Padre, es que si él quisiera, dicen, esto que es malo empezaría a ser bueno. Si él quisiera, esto que está prohibido empezaría a estar permitido. Es como si le dijeran a un médico, hombre, es que si usted quisiera, señor doctor, qué malvado es usted. Porque si usted quisiera, el cáncer dejaría de ser perjudicial. Si usted quisiera, el tabaco sería maravilloso. Si usted quisiera, la cirrosis hepática no existiría. Y por lo tanto, emborracharte todas las noches sería una cosa estupenda. El médico te dirá, perdona, pero es que no depende de mí, depende de tu pulmón o depende de tu hígado. Esto es lo que nos están diciendo a nosotros continuamente. El Papa es muy malo. ¿Por qué es muy malo? Porque el Papa, pudiendo decir que una cosa es buena, dice que es mala. Y lo dice por pura maldad, porque quiere hacer daño a la gente. No, el Papa no puede decir que es bueno lo que es malo. Lo mismo que el médico no puede decirte, y si lo dice te hace mucho daño, que fumar es bueno o que beber en exceso es bueno. Por tanto, el por qué el secularismo ha tenido y tiene tanta fuerza, yo creo que está, no digo solo, pero está entre otras cosas en este punto. Naturalmente que también hay otros aspectos del por qué el éxito del secularismo, ¿verdad? Y es que hay una campaña contra la Iglesia Católica fomentada en general a través de los medios de comunicación y fomentada por determinadas instancias de poder fáctico que les gustaría que la religión se plegara a sus caprichos o a sus intereses económicos o políticos. Estos poderes fácticos no pueden soportar a una Iglesia Católica que se empeña en decir esto está mal. Un mini ejemplo, y les aseguro que este ejemplo no es a nivel de poderes fácticos el más importante, pero un mini ejemplo, el uso del preservativo, ¿no? El uso del preservativo es un negocio extraordinario a nivel mundial. Son millones los hombres que lo utilizan cada día. No sé cuántos, pero millones en el mundo, millones. Imagínense ustedes que la Iglesia, en vez de decir esto no se puede usar, dijera esto sí se puede usar. No cabe duda de que serían más todavía, ¿verdad? Por lo tanto, los que están detrás de este negocio quisieran que la Iglesia cambiara su actitud ante el preservativo. Les favorecería enormemente. ¿Qué podemos decir de las clínicas abortistas? Del mismo modo, si la Iglesia dijera sí al aborto, estos grandes negocios, grandes, suculentos negocios de la muerte, dinero de sangre, verían no solamente lavada su imagen, sino aumentar sus arcas. Se han puesto ustedes dos ejemplos y les aseguro que son poderes fácticos, pero de los menores que hay. Una Iglesia que es la única institución en el mundo, es decir, con una dimensión verdaderamente mundial, que se enfrenta a los grandes poderes fácticos, desde la ONU, a los que manejan el dinero en el mundo o a los que manejan el poder. Es una Iglesia peligrosa a la que hay que batir por todos los medios. Y para eso aumentamos la secularización. Es decir, le decimos a la gente, vive como si Dios no existiera. Dios es tu enemigo. La conciencia te amarga la vida. Haz lo que tú quieras, que no pasa nada. Sé feliz en este momento presente, no te preocupes del juicio eterno porque eso te pilla muy lejos. Disfruta de la vida, sácale partido a este instante, que no te va a pasar nada. Naturalmente, repito, volviendo al ejemplo del tabaco o del alcohol, es como si te dijeran, no te preocupes, fuma, que no te va a venir después la tosecilla curiosa y no te va a venir después ese nódulo en el pulmón, es decir, o no te va a venir después el cáncer en la garganta. Aquí no pasa nada. Y en la vida, repito, los que tenemos ya algunas canas, pues sabemos que las cosas en la vida no pasan hasta que no pasan.
Es decir, nunca pasa nada hasta que pasa. Y en el momento en que pasa, generalmente ya hay muy difícil marcha atrás. Esto, resumiendo lo que sería el secularismo, su herramienta de trabajo es lo que llamamos el relativismo, que consiste en que cada uno decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Secularismo vive como si Dios no existiera. El relativismo, que es la herramienta de trabajo del secularismo, decide por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Olvídate de Dios, olvídate de la Iglesia, olvídate de cualquier tipo de conciencia, proceda de donde proceda, cualquier tipo de norma moral que te agobie, que te incomode y que te suponga hacer cosas o dejar de hacer cosas que no te gustan, hacer cosas que no te gustan o dejar de hacer cosas que sí que te apetecen. Tenemos el retrato de un tipo de sociedad que en Europa y en Estados Unidos es ya mayoritaria, mucho más en Europa que en Estados Unidos, y que en Latinoamérica se presenta sobre todo en las grandes ciudades. El secularismo, el relativismo, en toda Latinoamérica es muy fuerte en las grandes ciudades, es muy fuerte en los estratos sociales de clase media y clase alta, es muy fuerte en los ámbitos intelectuales capacitados, y es extraordinariamente fuerte en los jóvenes. En otros ámbitos en Latinoamérica, mundo agrario, el mundo de la mujer, los niños, los ancianos, en cambio, no se presenta tanto este problema. En esos ámbitos quizá se presenta más el otro problema, las sectas. ¿Y qué son las sectas? ¿A qué responden las sectas? ¿Por qué el éxito, habría que decir, en una visión un poco quizá ingenua, pero bueno, ¿por qué el éxito arrollador de las sectas? Lo primero que hay que decir sobre las sectas es que son un fenómeno también dentro de sí mismas muy plural. No son todas iguales, algunas proceden de las iglesias protestantes históricas y mantienen una cierta doctrina dogmática, moral, una cierta relación con esas iglesias protestantes históricas, una cierta relación, y otras, en cambio, no son más que trucos de algún avispado para hacerse rico. Y mecanismos de explotación de la buena voluntad de gente ingenua, la mayor parte de las veces de muy bajo recurso económico y de muy pequeña capacidad intelectual. Es decir, dentro del campo de las sectas hay una gran variedad. Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Es decir, yo al fin y al cabo, como les he dicho, soy europeo, y aunque conozco bastante bien la realidad de todo el continente americano, no soy americano, no vivo aquí, y ustedes en cambio viven aquí y lo ven cada día, yendo por sus barrios, por sus calles. ¿Por qué el éxito de las sectas? Les pongo a ustedes un ejemplo. En la parroquia de Bogotá, que atendemos los franciscanos de María, hay dos sacerdotes, uno de ellos fijo y el otro ayudando, dos sacerdotes que atienden una zona que oficialmente, porque estas cosas son muy difíciles realmente de cuantificar, que tiene 80.000 habitantes. ¿Cómo se pueden atender entre dos sacerdotes 80.000 habitantes? Es humanamente imposible. Nosotros, en nuestra parroquia en Madrid, una parroquia ciertamente singular, pero nuestra feligresía, saben que todas las parroquias en el mundo, todas las parroquias católicas tienen una demarcación, un territorio. Luego la gente va donde quiere y bien que hace, pero la parroquia como tal siempre tiene un territorio. Entonces siempre se cuenta el número de católicos que viven en ese territorio. En una ciudad como Madrid o en una ciudad como Bogotá, oficialmente, es decir, bautizados, son casi todos. Bueno, en una ciudad de Norteamérica será diferente, ¿verdad? Pero en los países de mayoría y de tradición católica, prácticamente todo el mundo, aún hoy por hoy, está bautizado. Nuestra parroquia de Madrid, su feligresía oficial es de 6.000 habitantes. Hay dos sacerdotes. No damos abasto.
No damos abasto en las confesiones, nos resulta imposible la dirección espiritual porque no damos abasto. La cantidad de gente que viene, este pasado domingo, tuvimos el domingo 6 misas, más las 2 misas del sábado. No damos abasto de trabajo. Repito, es una parroquia singular, viene gente de toda la ciudad, es un caso muy especial, pero no damos abasto. Pero ¿cómo pensamos nosotros? ¿Cómo se puede atender si no somos capaces de dar abasto a esta feligresía? ¿Cómo vamos a atender 80.000? ¿Por qué les cuento a ustedes esto? Porque hay una realidad en toda Latinoamérica, en unos países más y en otros menos, que es la de la escasez de clero. Una escasez, pues ya entramos a qué tipo de clero, cómo está formado, cuál es su calidad espiritual, pero eso es más subjetivo, y es más objetivo ver el número, ¿verdad? Que si encima nos metemos a estudiar cómo son los curas, ya entonces estamos todavía peor. Pero fijándonos en los números, hay que constatar que hay pocos sacerdotes. Insisto, que haya 2 sacerdotes para 80.000 personas en la ciudad de Bogotá, que supuestamente, aunque es una gran ciudad y está afectada por este secularismo del que les he hablado, sin embargo, está en un barrio humilde, y tiene mucha gente religiosa. Ya no sabría decirles a ustedes si católicos en el buen sentido, pero sí ciertamente mucha gente religiosa. Los sacerdotes no dan abasto. Cuando el párroco de allí me dice las misas que tiene, me dice ufano, satisfecho: tengo la iglesia siempre llena. Su iglesia es más pequeña que la nuestra en Madrid. Cabrán 300 personas. Si están apretados como hay 400, pero vamos, apretados, Y me parece que tiene 5 misas. No creo que llegue. 2.000 personas. Suponiendo que todas estén abarrotadas, pero si tienes 80.000 feligreses y van a misa el domingo 2.000, eso significa que estás teniendo una práctica religiosa que no llega al 3%. Es decir, el 97% no va a misa. En cambio, el sacerdote lo que percibe, su experiencia, es que la iglesia está abarrotada. Y es verdad, la iglesia está abarrotada, pero el 97% no va a la iglesia. De ese 97%, una amplia mayoría, no sabría decirles a ustedes el porcentaje, pero una amplia mayoría pasa de todo. Especialmente los jóvenes, pasan de todo. Pero hay un porcentaje alto que quiere a Dios, necesita a Dios, está lejos de la parroquia, no entiende muchas veces el lenguaje, se aburre, y entonces en su esquina, vecino suyo, abre un señor un chiringuito en un garaje, que pone iglesia del atardecer divino de los lunes maravillosos, ¿no? Porque los nombres de las sectas son siempre sorprendentes, ¿no? Iglesia de los amigos del divino Cordero degollado, ¿no? Iglesia de los santos resucitados del jueves sagrado, ¿no? Entonces, ese señor, repito, que puede ser un señor bien intencionado o un vividor, ese señor abre un localito y allí ese otro se reúne con unos amigos a rezar. Y se reúnen porque hay alguien que les habla de Dios, que lo hace con entusiasmo, probablemente con más entusiasmo que el propio cura en la parroquia, que les habla en su idioma y no en un lenguaje abstracto que es el que habla el sacerdote de la parroquia, que no entiende la gente sencilla. Y es verdad que ese hombre que ha puesto la iglesia del Quinto Pino por la tarde, lo primero que va a hacer es pedirles el diezmo. Lo primero, y le va a pedir el diezmo porque si no, querido hermano, nosotros, como sabes, no somos ricos como los católicos, la gran Babilonia, horrible iglesia que es rica, ¿no? Y nosotros somos pobres, así que primero tú me tienes que dar el diezmo, pero eso sí, yo te prometo
que Dios va a multiplicar lo que tú me des. Más aún, no solamente Dios va a multiplicar lo que tú me des, sino que si no me lo das te castiga. ¿Vale? Esto es la dinámica de una iglesia, quizá la secta más fuerte que existe en este momento, secta, otras ya tienen un estatuto un poco más serio, pero a nivel de secta, la más fuerte es la llamada Iglesia Universal o la Pare de Sufrir. Quizás sea más conocida aquí en Panamá como Pare de Sufrir. Bueno, su tesis es esta, ¿no? Ustedes no sé si habrán oído hablar de ella, pero Pare de Sufrir es la iglesia, la secta con más dinero. Ahora mismo está siendo investigada en Brasil, que es de donde surgió, por evasión de dinero. Bueno, normalmente todas tienen la misma deriva: corrupción de sus líderes, enriquecimiento, sacar dinero a paraísos fiscales, de gente, en su inmensa mayoría, muy pobre, a los cuales les dicen: si tú me das, Dios te va a bendecir, y si tú no me das, Dios te va a castigar. Como esas cadenas de oración que te mandan y te dicen: un señor no mandó la cadena a 10 amigos y a su hija la violaron, a su hijo le atropelló un camión, él perdió un empleo, a su mujer le cayó una maceta y le partió la cabeza, ¿no? Tú coges y dices: venga, voy a mandar esta cadena a 10 amigos porque yo no pierdo nada y no quiero que por si acaso la mando a 10 amigos. Cada uno de los 10 amigos la mando. Pues esa es la tesis, ¿no? Es decir, las sectas, por lo tanto, están llenando un vacío provocado en parte por la escasez de clero, en parte, y están llenando un vacío provocado en otra buena parte porque el clero católico, es muy difícil generalizar, es injusto generalizar, pero sí que se puede decir que al menos una parte del clero católico en las últimas décadas, sobre todo el último tercio del siglo XX, se dedicó más que a evangelizar, a hacer obra social. Y lo más importante, una parte, no todos, lo más importante era la obra social: dar de comer al hambriento, luchar por la justicia, a veces incluso de forma violenta, es decir, justificando el uso de la violencia terrorista, de la violencia de movimientos que después han terminado siendo las FARC en Colombia, o movimientos de liberación como el sandinismo, o como los movimientos de liberación en Guatemala, que todos ustedes conocen y que afortunadamente nunca se han presentado en Panamá, pero ustedes conocen bien de los países vecinos. En muchos de esos casos, en su origen hay un sacerdote, o varios sacerdotes religiosos. En muchos de esos casos, esos sacerdotes tenían un deseo noble, sincero, generoso, de ayudar a la gente que sufría, y cayeron y fueron manipulados y cayeron en manos del marxismo y pusieron la fuerza de la iglesia al servicio del marxismo, y entonces resultó que fueron, repito, manipulados y terminaron partiendo de Jesucristo, el príncipe de la paz, justificando el uso de las bombas, de los atentados, de los secuestros. Esta ha sido la deriva de estos movimientos en la América Latina, repito, en el último tercio del siglo XX. Si no, hay que ver la historia de cuántos están ahí en las génesis de estos movimientos revolucionarios. Recuerden ustedes, es una imagen inolvidable, la visita de Juan Pablo II a Nicaragua, aquel encuentro con Ortega, cuando los ministros, varios de los ministros que eran sacerdotes, sobre todo el encuentro con aquellos a los cuales se pusieron de rodillas y dijeron: tenéis que arreglar vuestra situación con la iglesia. Hombre, era una situación terrible aquella misa boicoteada por el sandinismo. Las escenas dieron la vuelta al mundo. Fue ya la plasmación de hasta qué punto la iglesia se había comprometido con el poder marxista supuestamente revolucionario. Ante esto, la gente sencilla, que lo que quería era que le hablaran de Dios y que no le hicieran un mitin en un funeral o en una homilía de domingo, pues dejaba de ir a la iglesia católica y se iba a las sectas. O bien iba a la iglesia católica a pedir pan e iba al pastor protestante a rezar.
Es decir, para hablar de Dios me voy al pastor y para que me den pan me voy a la Iglesia Católica. El pastor me saca el diezmo y los curas católicos me dan el diezmo. Es decir, la Iglesia Católica da y el pastor se lo queda. Esto era así, y encima el pastor te insulta, ¿no? Y encima el pastor te dice que eres un tal y eres un cual. Y ellos efectivamente van y lo hacen. Es decir, contribuyen al pastor, pero a ti te piden y al pastor le dan. Bueno, naturalmente esto es una caricatura, se habrá visto así, tal cual, en muchos casos, en otros casos no. Esto ha sido lo que nos ha sucedido y esto es, quizá ya no tanto, pero todavía lo que está sucediendo. Es decir, nos encontramos a la hora de evangelizar y a estos tres niveles, los que tienen la responsabilidad máxima en la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, los padres y madres de familia que tienen su responsabilidad en su hogar, o uno con su propia alma, nos encontramos entre dos extremos. Unos te dicen, vive como si Dios no existiera. Dios es enemigo de la libertad. Dios es enemigo de la felicidad. Dios es un amargavidas. Dios es un aguafiestas. Haz lo que te pida el cuerpo. No tengas leyes ni límites. No sirve para nada. Todo esto son inventos de los curas que lo único que quieren es tenerte agarrado por la conciencia y lo que tienen es envidia de que tú puedas ser feliz. Y por el otro lado, la gente que ante esto no reaccionaba y que necesitaba a Dios y que buscaba a Dios, repito, por una causa o por otra, porque los sacerdotes no llegaban debido a su escasez o porque no lograban sintonizar con ellos por un problema de lenguaje, unas homilías que no hay quien las entienda, es decir, que no hay quien aguante en la misa, porque esto es un tostón insoportable, porque no sabes de qué está hablando el cura, tal, bueno, o porque estaban hablando de política más que de Dios, ¿verdad? Pues la gente ha ido a esas multiplicidad de chiringuitos religiosos donde han abusado de su ingenuidad, de su buena voluntad. Bien, hasta aquí la descripción de los dos problemas que estamos teniendo a la hora de evangelizar. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver estos tres niveles del que les he hablado. Primer nivel, el personal. ¿Qué tengo que hacer yo con mi alma? Porque, miren, también nosotros que estamos afectados, y quizá es por ahí por donde habría que empezar, porque podemos pensar que están afectados los demás. A unos les afectarán las sectas, seguramente a ninguno de ustedes. A otros les afectará el secularismo, el relativismo, probablemente a la mayoría de ustedes. Es decir, depende del ambiente en el que se vive, te afecta más una cosa o te afecta más otra. Tienes un pariente que está en una secta y te está diciendo ven, ¿no? Y tú estás cansado de ir a la iglesia y no sentir nada, aburrirte domingo tras domingo, sentir que tienes un peso encima porque tienes una enfermedad, un problema y no encuentras algo que te motive. Y en cambio tu pariente te está diciendo yo voy al culto a la iglesia de los resucitados y me siento muy a gusto y muy feliz y ahí somos una comunidad viva y cantamos y salimos llenos de gozo y he dejado de fumar y he dejado de beber y he dejado de pegar a mi mujer y he dejado hasta de lo que sea, ¿no? Y ya, mira que soy, ¿no? Y tú dices, oye, pues será que esto es verdad. Y hay personas que se acercan a esos grupos, ¿no? Bueno, repito, y otros en cambio, por el contrario, empiezan a decir esta es una iglesia anticuada, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que ponerse al día. A veces lo dicen de forma abstracta y otras veces lo dicen cuando les afecta a ellos en persona el problema, porque se han divorciado y han encontrado una nueva compañera, un nuevo compañero, lo ha hecho uno de sus hijos, o porque de repente ha venido un embarazo no deseado y en ese momento empiezan a ver las cosas de otra manera. Antes eran totalmente antiaborto y ahora de repente dicen el aborto y por qué no en determinados casos, en fin, lo que sea, ¿no? Todos nosotros, creo que esto hay que partir de ello, todos nosotros más o menos estamos infectados más o menos por este ambiente, por estos dos extremos. Unos no estarán nada infectados por las sectas
y muy infectados por el secularismo, otros no estarán infectados por el secularismo, estarán muy infectados por las sectas. Pero todos nosotros que estamos infectados, y cuando uno analiza honestamente su conciencia, se da cuenta de que en un momento u otro dice: realmente la Iglesia tendría que cambiar, la Iglesia se ha quedado muy vieja, la Iglesia tendría que modernizarse, la Iglesia tendría que ponerse al día, en esto la Iglesia no tiene razón, ¿no? A mí me parece que. A mí me parece que consiste en atribuirse uno mismo la infalibilidad del Papa. Es decir, nos hemos convertido cada uno de nosotros en papas, donde cada uno de nosotros se ha comido aquel fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue el pecado original, y ha decidido por sí mismo qué es bueno y qué es malo. El Papa dice que diga, decimos en castellano, pues que diga misa, ¿no? El Papa dice, pues que diga lo que quiera. A mí me parece que esto no es malo. A mí me parece que esto se puede hacer. Lo hace todo el mundo. La Iglesia tendría que cambiar. No yo tendría que cambiar, sino la Iglesia tendría que cambiar. Y esto va a implicar, repito, más pronto o más tarde, un alejamiento de la Iglesia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo de contaminado? ¿Cuánto yo, quizá sin darme cuenta, también estoy afectado por todo esto? Por este ambiente que me rodea, por las amistades, por las opiniones, por lo que dice la televisión, por lo que dice un familiar, por lo que dice mi novio, por lo que dice mi novia, por lo que dice mi marido, mi mujer. ¿Cuánto estoy yo afectado? ¿Cómo afrontar esto? Hace falta, creo, en primer lugar, aumentar la vida espiritual. Primer punto. Creo que hoy es absolutamente imposible vivir como católicos con la mera misa del domingo. No se puede llevar una vida mínimamente coherente con la religión de Jesucristo y limitar la relación con Dios a la misa del domingo. No estoy yendo contra la misa del domingo, ni mucho menos. Estoy diciendo que hoy ese mínimo que la Iglesia históricamente marcó, hoy es insuficiente. Una vida espiritual hoy, para hacer frente a esta contaminación ambiental, exige una vida personal de oración. Y por tanto, no queda más remedio que establecerse un programa y establecer una disciplina. Si esto no se hace, y por desgracia esto en la inmensa mayor parte de los casos no se hace, no hay ninguna posibilidad de hacer frente a la contaminación, y más pronto o más tarde tú también claudicas y tú también te dejas llevar por la comodidad, por lo que dice la mayoría, por lo que te conviene escuchar, y al final te vas separando poco a poco de Dios y de la Iglesia donde está Dios. Por lo tanto, primer punto, es necesario hacerse un programa y una disciplina espiritual. Un rato de oración diaria. No, hoy me apetece, hoy voy a la iglesia y me quedo un rato. No, un rato de oración diaria. Miren que no especifico un tiempo concreto, pero sí un tiempo. Los laicos no disponen del mismo tiempo que pueden disponer los monjes o monjas de clausura, por ejemplo. Pero ustedes también tienen alma, y ustedes también tienen una vocación a la santidad. Ustedes también tienen necesidad de que sus problemas sean por lo menos compartidos por alguien. Es decir, cuando el Señor pronunció aquello de venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, no estaba pensando solo en las monjas, estaba pensando en todos, también en las monjas, pero también en los padres de familia, también en las personas que no tienen trabajo, también en los enfermos. Por lo tanto, es imprescindible que tengamos una disciplina espiritual. Y junto a esto, oración. Por lo tanto, es imprescindible que tengamos mayor formación. La escasa formación de los laicos católicos es algo gravísimo y epidémico. Es decir, es una auténtica epidemia.
Y cuando tú ves que otros que apenas saben leer y escribir, es verdad que de una forma un poco manipulada, pero te recitan textos de la Biblia, y los laicos católicos no solamente no conocen la Biblia, sino que no conocen el catecismo, yo creo que hemos retrocedido notablemente en la historia. Hace unos días me enseñaban el viejo catecismo que yo ya no llegué a estudiar, pero que quizá alguno de aquí sí, que no lo diga porque es muy viejo el catecismo, el catecismo del padre Astete, ¿no? Yo ya no lo estudié, pero me lo enseñaron, era una copia, por supuesto, una reedición, bueno, y me pareció maravilloso que en aquella época la gente memorizara preguntas y respuestas. Nosotros partimos, por lo menos en la educación que yo he recibido y que aún seguimos dando en España, que lo que no se recuerda no se sabe. Bueno, es verdad que para ser feliz hay que tener buen humor y mala memoria, ¿verdad? Bueno, pero en estas cosas de Dios conviene tener una buena memoria. Lo que no se recuerda no se sabe. Yo creo que nuestros abuelos sabían más que nuestros padres y desde luego mucho más que nosotros. Sabían más porque estaban mejor preparados. Y hoy en día uno se pregunta, ¿qué hacemos en la formación? ¿Qué damos? Pero también en la formación que recibimos. Vida espiritual y formación. 2 puntos. Un tercero. El Papa ha estado recientemente, como ustedes saben, en España con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Este Papa que tiene 84 años y que ya se le ve tan gastado, ¿verdad? Pero que sin embargo no para de trabajar. Después de eso se ha ido a Alemania, ahora va a otro sitio en Italia, en fin, está el hombre continuamente gastándose por la Iglesia. Bueno, pues el Papa en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, la despedida a los jóvenes, los más afectados por el secularismo, les decía: vuestros padres y vuestros abuelos vivieron en otra época, la vuestra es distinta. Necesitáis estar en un grupo, necesitáis estar en una comunidad. Espiritualidad, una disciplina espiritual. Aférrate a ella. 10 minutos todos los días para leer la Biblia, para leer un libro, para estar ante el Santísimo, un cuarto de hora. Ten una disciplina. Segundo, formación. Lee. Tercero, un grupo. Sin estas 3 cosas, tu alma se seca. No puedes seguir llevando la cruz de cada día. Y entonces, lo que nosotros hacemos es pedirle a Dios que nos quite la cruz, cuando en realidad lo que el Señor quiere darnos es la fuerza para llevar la cruz. Mira, esto es como ahora España y no sé si Panamá, pero en fin, el mundo entero, ¿verdad? En general vive esta espantosa crisis económica. Y ahora los que han vivido derrochando se dan cuenta de que tienen que hacer economías, ¿no? Miren ustedes, si para que una economía esté saneada se puede hacer de 2 maneras, ¿no? Disminuyendo los gastos, aumentando los ingresos. Los gastos son los problemas, pero hay muchas veces que no puedes disminuir los problemas. ¿Qué más quisieras tú? Que tu marido fuera maravilloso, o que tu mujer fuera extraordinaria y que no se quejara nunca, ¿no? ¿Qué más quisieras tú? Que tus hijos fueran todos estupendísimos, además todos rubios, todos de ojos azules, porque un niño, para que sea estupendo, tiene que ser rubio y de ojos azules y delgadito. Los demás no son nunca estupendos, ¿no? ¿Qué más quisieras tú? Que aprobaran todo, ¿eh? ¿Qué más quisieras tú? Que tu trabajo fuera el mejor, es decir, trabajas 1 hora al día y cobras $1.000.000 a la semana, ¿no? Bueno, decir, pero no es así. No es así. Es decir, yo quiero disminuir los gastos, pero no puedo disminuir los gastos. Ya le he quitado el chocolate al loro, pero más no me puedo quitar. ¿Y ahora qué hago? Pues aumenta los ingresos, ¿no? Es que no puedes aumentar los ingresos, hombre. En la vida real de la economía muchas veces no se pueden ni disminuir los gastos ni aumentar los ingresos. Y ahí es donde tenemos problemas. En la vida espiritual, sí. En la vida espiritual, ¿cómo se aumentan los ingresos? Más oración, es decir, más fuerza, más fuerza. Un grupo que te apoya y formación. Tenemos unos enemigos reales,
Se los he descrito en dos grandes bloques. Estos enemigos son reales, son los enemigos de tu alma. Y por lo tanto, tus problemas que te están agobiando, que te aplastan, tus problemas están ahí. Y quizá puedes intentar que disminuyan algo, pero al final tus problemas están ahí. ¿Qué tienes que hacer? Chico, aumenta los ingresos. Es decir, más oración, más formación, grupo. ¿Y eso qué significa? Todo eso significa una sola cosa. Hay que pagar un precio. Y eso es lo que no queremos. Es decir, queremos que se nos resuelvan los problemas sin pagar nada a cambio. Por eso les he dicho a ustedes, es que hace falta tener, pues quizá, algunas hebras plateadas en las sienes, ¿verdad?, para darse uno cuenta de que eso es imposible, de que tú quieres tener felicidad, tú quieres tener familia, tú quieres tener trabajo. Mira, desengáñate de verdad de una vez para siempre, tienes que pagar un precio. No, yo quiero tener felicidad, familia, trabajo, salud, pero no quiero pagar nada a cambio. Es imposible. Tienes que pagar un precio, el precio de la familia, el precio del trabajo, el precio de la formación, el precio de la felicidad. Por lo tanto, decídete a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Espiritualidad, formación y un grupo. Anda que no hay grupos en la iglesia donde puedas encontrarte con una comunidad que te anime un poco, oye, y a la cual tú también tengas algo que aportar, ¿no? No se trata solo de a ver qué saco, sino también a ver qué doy. Aspecto espiritual, el primer círculo. Vamos al segundo círculo, la familia. Yo soy responsable de mi familia. Es decir, no solamente mi alma está contaminada por secularismo o por sectas, sino que mi familia, mis hijos, mi esposa o mi marido, bueno, que a lo mejor está en un ambiente de trabajo agresivo, competitivo, donde le exigen muchas veces traicionar su conciencia para producir resultados, lo que sea, ¿no? Mi familia. ¿Cómo consigo la transmisión de la fe en la familia? ¿Cómo consigo que mis hijos vayan a misa? ¿Cómo consigo que este gran tesoro que me ha sostenido en los momentos más críticos de mi existencia, cómo consigo que esto lo tengan los míos? Si yo les he dado una carrera, si les he dado incluso con el ejemplo y con la palabra, les he dado la capacidad de trabajar, y sin embargo no he sabido transmitirles el alma, es decir, el secreto que ha sido para mí vital, he fracasado. Si no he logrado transmitirles la fe, he fracasado. Habré logrado transmitir otras cosas, pero lo esencial no lo he conseguido, he fracasado. Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues yo creo que también aquí, repito, hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio para la familia? Ya les he hablado de las tres cosas, del precio para el alma, para uno mismo. ¿Cuál es el precio para la familia? A mí me parece que la familia tiene que llevar consigo una dedicación. Ese precio de la dedicación implica que tienes que moverte para encontrar un lugar, un ambiente donde esa transmisión de la fe sea más fácil, que tienes que vigilar atentamente quiénes son los amigos de tus hijos, que tienes que vigilar con mucho cuidado a qué parroquia le estás llevando, a qué colegio le estás llevando, que no puedes resolverlo todo, que no puedes prever todas las hipótesis de contaminación, pero tampoco puedes inhibirte y decir, ¿cuál es la parroquia que tengo más cerca? El horario que me resulta más cómodo. Vamos a misa deprisa y corriendo, porque lo que hay que hacer es cumplir. Y lo que hay que hacer es despachar cuanto antes este incómodo mandamiento. Oye, pero es que esa misa o en esa parroquia el sacerdote, a lo mejor es un sacerdote mayor, y el pobre pues ya no sintoniza con los jóvenes, no se le entiende. A lo mejor no es un sacerdote mayor, pero es un sacerdote pues que no tiene el don de la palabra, o es un sacerdote de estos que los hay heréticos, es decir, que
bueno, son católicos por decir algo, ¿no? Pero las cosas que dicen no tienen nada que ver con lo que la Iglesia enseña, ¿no? Y lo mismo el colegio, le ha llevado a las hermanitas de no sé qué, creyendo que son las hermanitas de no sé qué, y son más bien las hermanitas de no sé cuántos, ¿no? Y resulta que tú, porque quizá tú fuiste allí, pero cuando tú fuiste allí llevaban un hábito largo y ahora llevan una falda corta, ¿no? Y entonces, pues la formación que a ti te dieron, aquellas venerables hermanitas que hoy están descansando en el cementerio, no es la misma formación que dan estas otras, ¿no? Que son cada vez menos hermanitas y cada vez más señoritas, ¿no? Entonces, pues hay que estar con cuidado, ¿no? Pero tú no puedes descargar la responsabilidad y decir, empaqueto a mis hijos en lo que sea más cómodo, lo que esté más cerca, lo que me cueste menos. Tienes que dedicarte a tus hijos. ¿Quiénes son sus amigos? Yo conozco muchos padres que hacen, cuando ya no es la época, es decir, cuando han pasado los años, hacen una labor auténtica de guardería. Y dicen, no, mira hijo, mira, ¿quién te ha arreglado una habitación para que vengas aquí con tus amigos? No, que tú aquí tienes tu autonomía, que no voy a estar yo, por supuesto, pero aquí en casa con tus amigos. Y así yo veo quién viene y quién no viene. Y veo lo que bebéis, y veo si hacéis cosas que no debéis hacer, ¿no? O, claro, hijo, por supuesto que puedes ver la televisión, naturalmente, unas horas. Por supuesto que podéis tener acceso a internet, ¿cómo no? Sí, pero a ver qué programas estás siguiendo. En cambio, este otro tipo de padres, que quizá porque están muy ocupados, también puede ocurrir, ¿no? Llenos de trabajo, llenos de problemas, dejan al chico aparcado delante del televisor y no saben ni lo que ven, ni el tiempo que lo ven. Naturalmente pagarán probablemente el precio, no solamente de no haber podido transmitir la fe, sino que incluso no han podido transmitir muchas veces ni siquiera valores de tipo humano. Y así después salen las cosas que salen. Por lo tanto, con respecto a la familia, creo que hay que mantener un cuidado exquisito, una atención y pagar el precio de la dedicación. No viven los jóvenes hoy en un ambiente fácil. Al contrario, probablemente nunca ha sido tan difícil la formación y la educación como hoy. Los valores se han perdido y se han roto. No se transmiten automáticamente. Por lo tanto, habrá que hacer un esfuerzo extraordinario. Incluso lo que les decía antes, no se puede vivir individualmente la fe, vale también para el ámbito familiar. Muchos padres, personas que conozco, vienen, por ejemplo, a los franciscanos de María. Dicen, miren, nosotros, esto nos ayuda, por supuesto, nos ayuda, pero venimos aquí pensando en nuestros hijos. A nosotros también nos viene bien, pero nosotros ya estamos hechos, nosotros ya estamos formados. Nuestro matrimonio va bien, pero tenemos hijos adolescentes, tenemos hijos jóvenes, y nosotros queremos estar en un ambiente donde nuestros hijos vean, nuestros hijos conozcan a otros jóvenes, nuestros hijos tengan unos amigos que sean también de familias como la nuestra, y entonces puedan crecer en un ambiente que les resulte más fácil que no el ambiente de la calle o el ambiente de unos compañeros que quién sabe de dónde proceden y cómo son. A lo mejor pueden ser los tuyos los que contaminan, también puede ocurrir, pero al menos en lo que a ti respecta tienes que cuidarlo. Como les he dicho, ninguno de ustedes, creo, ¿no? Hay aquí ninguno que son sacerdotes, sacerdotisas, obispos, obispas, nada de esto, ¿no? Bueno, pero son padres y madres de familia. Pero sin embargo voy a decir el tercer nivel, ¿no? Es decir, ¿qué le correspondería hacer ante este enorme desafío para la secularización a la jerarquía de la Iglesia? Yo creo que hoy la jerarquía, sobre todo los pastores que tienen una responsabilidad mayor dentro de la jerarquía, tienen que cuidar extraordinariamente la formación del clero. Primero, para mí es uno de los puntos fundamentales. Cuidar la formación, y no me refiero solo a la formación de los que están preparándose en el seminario, sino también la formación de los que ya son sacerdotes. Y cuando hablo de formación, hablo de los dos niveles de formación. La formación espiritual y la formación doctrinal, es decir, la formación teológica. Cuidar la formación de los sacerdotes es invertir en una iglesia sana en el futuro.
ante la enorme crisis de vocaciones, fruto de que hay una juventud que pasa, como les he dicho, del tema religioso, que está muy afectada por la secularización y por lo tanto no hay vocaciones, pero si no hay vocaciones para el matrimonio, ¿cómo va a haber vocaciones para la vida religiosa? Si se rejuntan, como ni se casan ya, ¿cómo van a meterse en un convento o en un seminario? Esta es la realidad. Bueno, pues esta realidad lleva a que a veces en determinadas diócesis levanten la mano y admitan personas que no deberían ser admitidas o que no deberían haber sido admitidas. Y después, naturalmente, por desgracia, se pagan las consecuencias. Por eso, primer punto, la formación espiritual y doctrinal del clero. Pero no solo del clero, porque el clero en cualquier parroquia o en un colegio católico hace una labor, pero hoy hay una labor complementaria que están haciendo los llamados agentes de pastoral, que son muchísimos más que los sacerdotes, y no sé hasta qué punto se está cuidando lo suficiente de la formación de esos agentes de pastoral. Repito, formación espiritual de los catequistas. Por ejemplo, no son los únicos agentes de pastoral, están los que van a cuidar enfermos, los que van a llevar la comunión, los que hacen los grupos de liturgia y muchos otros. Formación espiritual de los agentes de pastoral, formación doctrinal de los agentes de pastoral, que no pueda ser, como sucede, que un catequista enseñe cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia. Tú estás aquí no para contarle a este grupo de niños tu opinión, sino para decirle a este grupo de niños lo que la Iglesia enseña, porque sus papás les han traído a esta parroquia o a este colegio confiando en que iban a ser educados en la ley y en la doctrina de la Iglesia. Y esto que tú estás haciendo no es honesto. Tú no tienes libertad de cátedra. Tú no puedes enseñar lo que te dé la gana. Si tú quieres enseñar lo que te dé la gana, sé honesto y di: he fundado mi propia iglesia. Pon un chiringuito más de la iglesia del sexto jueves al amanecer. Y entonces la gente que se lleve allí a sus niños sabrá que está siendo formada en las tesis morales o dogmáticas tuyas. Eso es honestidad. Será un error, pero eso al menos es honestidad. Pero en cambio tú eres como un sepulcro blanqueado, como una trampa para cazar ingenuos, que abres aquí la puerta y dices Iglesia Católica, vienen los papás ingenuamente trayendo a sus niños, ni los papás y mucho menos los niños tienen formación para distinguir la verdad o la mentira de lo que se les enseña, y esos niños que están siendo formados en algo que no tiene nada que ver con la enseñanza de la Iglesia. Y después ya resulta muy difícil hacer una reeducación cuando se les ha educado mal desde el principio. Por lo tanto, la formación no es solamente de los sacerdotes, sino también de los agentes de pastoral. Formación espiritual, formación teológica de todos aquellos que van a tener un trabajo pastoral directo. Junto a esto, yo creo que hace falta insistir en la necesidad de las pequeñas comunidades. Creo que cada vez todos somos más conscientes en la Iglesia de que aquello que recomendó el Concilio Vaticano II, que la última reunión del CELAM en la bien aparecida en Brasil ha vuelto a recomendar y a insistir, que les acabo de decir yo antes citando al Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy hay que vivir en pequeña comunidad. Las parroquias tienen que ser, como dijo en su momento Juan XXIII, comunidad de comunidades. No una comunidad que se aísla de la otra comunidad, que compite con ella, que se cree superior a ella, que rivaliza y que incluso ataca, sino una comunidad que se sabe distinta y complementaria, y que se sabe a sí misma parte de la Iglesia, no la Iglesia, y ni siquiera la parte más importante o mejor de la Iglesia, sino una humilde parte de la Iglesia. Necesitamos pequeñas comunidades humildes, pequeñas comunidades que no estén endiosadas,
pequeñas comunidades que se integren y se inserten en un proyecto de pastoral diocesano y en un proyecto de pastoral de Iglesia Universal. Es decir, necesitamos a los movimientos. Y las parroquias tienen que abrirse a los movimientos. Pero los movimientos tienen que hacer el esfuerzo por meterse en la parroquia y por despojarse de todo tipo de pretensión mesiánica, como si ellos fueran los redentores del mundo, los más de los más, y que fuera de ellos los demás son unas piltrafillas que no valen para nada. No, mire usted, aquí el único que es Dios es Dios. Y mi mayor orgullo es ser católico. Y se lo digo a ustedes yo, que soy el fundador del movimiento. Mi mayor orgullo no es ser franciscano de María, sino ser católico. Y para mí lo más importante es ser católico. Y dicho esto, creo, repito, que hay que estar en un movimiento. Pero un movimiento es que sean lo suficientemente humildes como para no creerse cada movimiento el ombligo del mundo, lo mejor de lo mejor, y al final mirar por encima del hombro al otro y dedicarse a una, a veces insólita y escandalosa lucha, competencia para ver cómo arranco a uno, cómo me lo llevo yo a mi huerto y cómo se lo quito al otro. Tenemos un reto extraordinario. Lo tenemos en nuestra alma, lo tenemos en nuestra familia, lo tenemos en la sociedad. Un reto, yo creo, como nunca lo hemos tenido. Como nunca, de verdad, como nunca. La semana pasada estaba en mi parroquia dando una conferencia dentro de este foro Benedicto XVI. El obispo de Mondoñedo Ferrol es una diócesis del norte de España, de Galicia, una diócesis 250.000 habitantes, una diócesis que tiene una ciudad mediana, de en torno a más o menos 100.000 habitantes, el Ferrol, donde nació Franco. Bueno, Galicia es una zona conservadora, donde por cierto se come muy bien y hace una temperatura siempre fresquita, en invierno aún más fresquita, es una zona muy bonita, además esa diócesis tiene las playas más bonitas de España, eso sí, el agua helada no hay quien se bañe ni en verano, ¿no? Y el obispo, yo hablando con él, le pregunté cómo estaban las cosas en su diócesis. Tiene 250.000 habitantes, tiene 2 seminaristas. Hay otros 2, uno de ellos un cubano y otro un negro que viene de la Guinea. Seminaristas de allí, 2. Es decir, el futuro es tan difícil, tan oscuro, tan negro, que si no nos espabilamos, miren, es que no va a haber sacerdotes para celebrar ni los funerales, Es que ya hoy hacemos los bautizos colectivos, dentro de poco tendremos que hacer los funerales colectivos, las bodas colectivas, ¿no? Y habrá que hacer una misa donde vayamos a un campo de fútbol y se reúnan con el único cura que haya en la ciudad todos los católicos que queden allí. La situación es muy difícil, de verdad. Que tenemos 2 grandes riesgos: secularismo, que por la vía de la comodidad, de una malentendida libertad, está quitándonos a los jóvenes; y el otro riesgo, las sectas, que aquellas personas que buscan a Dios y no lo encuentran en la Iglesia Católica, se van con ellos y son esquilmados, son realmente abusados. Este riesgo no afecta al Santo Padre, no afecta a los obispos, no afecta a los curas. Es decir, este riesgo nos afecta a todos, afecta a sus hijos, afecta a sus nietos, nos afecta a todos. Y por lo tanto somos todos los que tenemos que decir: vamos como Iglesia a dar una respuesta a este tremendo problema que tenemos, que tienen mis hijos, que no es la Iglesia, institución de no sé qué, quien tiene el problema, que lo tenemos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de Iglesia? Trabajar, porque si lo hacemos, yo estoy seguro de que todavía estamos a tiempo de darle la vuelta a la situación. Terminamos con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Muchas gracias.
Me parece que ahora vamos a celebrar la Santa Misa dentro de unos minutos en la iglesia. A las 6. ¿Querías decir algo?